Muy buenas tardes, mi nombre es Linda Paola Sierra y el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que veremos en el curso de observación y entrevista. Bueno, la importancia de la observación y la entrevista psicológica en el espacio académico se evidencia en la enseñanza de las técnicas de evaluación psicológica para la recolección de información, siendo esto fundamental en el trabajo realizado por el psicólogo. En el curso de observación y entrevista se hace parte del campo de formación disciplinar del curso metodológico, el cual está integrado por 3 unidades académicas. En la primera unidad, esta se denomina como la observación como técnicas de evaluación. Esta unidad se abordarán los siguientes contenidos. En primer lugar está la definición de la observación, seguida de las unidades analíticas, es decir, que se va a observar. Después de esto están las unidades de medida, de qué se va a medir o qué unidad se va a medir, seguido de las técnicas de registro y o a quién se va a observar, el lugar de la observación, dónde se va a observar y las fases de la observación. Bueno, en la bibliografía señalada para esta unidad se describe a la observación como la estrategia fundamental del método científico y por tanto cualquier técnica recogida de información en evaluación psicológica conlleva a una u otra forma la observación. De aquí nos podemos ir a 3 ítems en los cuales dice, en primer lugar, quien observa es un experto, participante o no participante de las situaciones, pero nunca es el propio sujeto, o ha sido entrenado para observar deliberadamente, aunque sea de forma breve. En el segundo ítem dice que lo que se observa generalmente es un hecho que ocurre en la situación de observación, perfectamente en una situación natural o en una situación análoga o artificial. Y en el tercer ítem está lo que se observa de forma sistemática, por lo que la observación conlleva un protocolo u hoja de registro preparada para el efecto de que pueden tener distintos niveles de estructuración. En la unidad 2 se denomina como la entrevista como técnica de evaluación. En esta unidad se evaluarían los siguientes contenidos. En primer lugar, la definición y aspectos conceptuales de la entrevista, la clasificación de la entrevista como instrumento básico del proceso de evaluación, intervención psicológica, análisis de la intervención, indagación, sondeo, uso de distintos tipos de preguntas. En esta unidad se habla de algunas técnicas a la hora de realizar una entrevista. Estas son, por ejemplo, las reglas para formular preguntas, en donde dice que se debe hacer una sola pregunta a la vez. Se debe usar preguntas semiabiertas, o sea que no sean contestadas con sí o no. Deben hacerse pausadas de 5 a 7 segundos después de que el entrevistado responda a una pregunta. No se debe interrumpir las respuestas del evaluado. Se debe utilizar un lenguaje fácil de entender por el entrevistado. Evitar ademanes que puedan ser captados por el evaluado como un tipo de agresión y no hacer preguntas con respuesta incluida o sugerida. Bueno, en la unidad 3 esta se denomina como observación y la entrevista psicológica en el contexto. En esta unidad se abordarán los siguientes contenidos. En primer lugar, la sistematización y el registro en la observación, ámbito de actuación y usuarios de la entrevista, herramientas más útiles, comunicación, integración y proceso, y recogida de información en la entrevista. Acá habla de algunos tipos de observación, como puede ser la observación precientífica, más que una técnica concreta, es una disposición de ánimo, una actitud ante la realidad social. La observación global consiste en un primer contacto general con el área en donde se piensa desarrollar la investigación para obtener un conocimiento básico de la misma en aspectos fundamentales. Y la observación experimental consiste en el estudio de grupos y fenómenos preparados o manipulados por el investigador. Estos son los temas que principalmente se verán en el curso de observación y entrevista. Muchas gracias.